No me lo digas, la culpa es del demonio Rafael Correa. Correcto. Sujétame el cubata. El culpable de la crisis diplomática entre Ecuador y México, desatada por el asalto a la embajada ordenado por Daniel Noboa, es, según los democráticos y ecuánimes grandes medios de comunicación ecuatoriano, Rafael Correa, que está exiliado y no gobierna desde 2017. Atención al titular de Ecuavisa, que es una de las principales televisiones de Ecuador. El correísmo desata otra crisis diplomática. Ecuavisa fue siempre una televisión de línea conservadora, lo cual es perfectamente legítimo. Pero ver en lo que se ha convertido un medio de cloaca que ha abandonado todo rigor periodístico para convertirse en un aparato de propaganda y fake news, capaz de informar sobre el asalto a la Embajada de México titulando «El correísmo desata otra crisis diplomática», es triste, lamentable y señala el que es el espíritu de época en relación a las prácticas de la derecha mediática a nivel internacional y sus periodistas. El virus de la Fox y los hechos alternativos hasta el tuétano y por todos lados. Por algo, los medios ecuatorianos solo son creíbles a día de hoy para un 38% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso sí, a los directores de Ecuavisa se les ocurrió la genial idea de entrevistar en el bloque que titularon así, El correísmo desata otra crisis diplomática, a alguien decente, una académica y una investigadora, Caroline Ávila, y sucedió esto que vamos a escuchar. Y precisamente bajo este análisis quizás el título del programa no necesariamente sea que el correísmo es el que desata esta crisis diplomática, sino Noboa y su agenda electoral, al parecer. Bueno, pero el presidente de México también tiene lo suyo, ¿no? Por eso era también complicado. O sea, el presidente de México y Noboa sí. Se pelean alrededor del correísmo. Pero no sé si sería el correísmo, entonces creo que hay que poner un poco más de categorías sobre quiénes son los responsables de la crisis. Claro, hombre, eso de titular que el correísmo es responsable de esta crisis diplomática en lugar del presidente Noboa está un poquito feo, dice la pobre Carolina Ávila, con toda la paciencia y la educación del mundo. Además, pues bravo por esta académica, sacando los colores en directo a los periodistas corruptos de Ecuavisa. El correísmo desata otra crisis diplomática, es que te tienes que reír, pero claro, tampoco es que esto sea una sorpresa, lamentablemente, porque recordemos que hablamos de los mismos medios de comunicación que recientemente, a raíz de que Ecuador se haya convertido, como decía Zugasti, en el país más inseguro del continente, poniendo de manifiesto las nefastas consecuencias del desmantelamiento de lo público que inició la derecha ecuatoriana tras los gobiernos de Correa, pues dijeron estos mismos medios que la culpa también era de Correa, que no gobierna desde hace 7 años y que tenía los mejores datos de criminalidad. En aquella etapa Ecuador era el segundo país más seguro de Sudamérica. Los malos resultados de la derecha ecuatoriana en el presente son culpa de Correa, que tuvo los mejores resultados en el pasado. Claro que sí. Claro que sí. Es algo así como decir que los malos resultados del Barça de Xavi son culpa de Guardiola, ¿no? Bueno, esta misma académica que puso en ridículo a Ecuavisa en ese corte que acabamos de escuchar, ha analizado también las portadas de varios periódicos ecuatorianos sobre el asalto a la Embajada de México, y su análisis muestra cómo estos periódicos, El Expreso y El Universo en concreto, enmarcan la cuestión en sus portadas mediante la prevalencia de la imagen de una forma justificadora del asalto, como un asunto interno, poniendo por delante algo así como la razón nacional. Fijaos, portada del Expreso del sábado, el día siguiente de la relación de Ecuador y México camina sobre vidrio. Son varios los desencuentros que traen el vínculo a un punto frágil. Fotografía, nada del asalto a la embajada. No lo llames asalto a una embajada, violando los principios elementales de la paz regional y del derecho internacional. Llámalo varios desencuentros. Claro, ¿por qué no? Varios desencuentros. Y portada del Expreso del domingo. La crisis diplomática que acarrea la incursión a la embajada. El ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México para detener a Jorge Glass, a juicio de diplomáticos, refleja, atención, el irrespeto por parte de ambos países a convenios internacionales. Se avizoran posibles consecuencias. No lo llames violación de una misión diplomática mexicana por parte de Ecuador. Llámalo irrespeto por parte de ambos países a los convenios internacionales. Por parte de ambos países, claro que sí. La foto, la detención de Jorge Glass. Ahí es donde se quiere poner el foco. Portada del sábado de El Universo, otro diario. Tras la decisión de México de dar el asilo a Glass, Ecuador negará el salvoconducto. Y portada de este mismo diario del domingo. Jorge Glass está en la roca y México protesta. El gobierno dice que no podía permitir la impunidad, mientras la OEA llama al diálogo a Ecuador y México, que rompió relación tras operativo en su embajada. No lo llames asalto con agresiones incluidas al personal diplomático, llámalo operativo. Llámalo operativo y no busques en ninguna de estas portadas que acabamos de ver, 4 portadas, la imagen del asalto a la embajada, que es la que ha dado la vuelta al mundo. En su lugar,
Otra foto distinta, Jorge Glass siendo trasladado a la prisión conocida como La Roca, al estilo de la detención de un terrorista. Decía Caroline Ávila en su análisis de estas portadas lo siguiente. En resumen, los medios ecuatorianos decidieron no hacer eco de la narrativa internacional y acoger la trascendencia local. Para el ecuatoriano de a pie, están más recientes la impunidad judicial desatada en la agenda de Fiscalía que la preocupación internacional. En titulares, como en los trends de TikTok, es más eficiente la foto de la captura de Glass que la indignación internacional. La responsabilidad del periodismo, dice esta académica, es enorme porque requiere sensibilidad, lectura de los tiempos e integridad. ¿La tenemos en Ecuador?, se pregunta. Nada que añadir a sus palabras. El gobierno no podía permitir la impunidad, decía también El Universo en su portada. El mismo gobierno al que se le fugaron los delincuentes más peligrosos del país, Colón Pico, Fito, Luque Lecaro, en fin. Razón por la cual los ecuatorianos han tenido que vivir 3 meses en un estado de excepción. Ese gobierno dice sobre Jorge Glass, una víctima del lawfare, que no podía permitir la impunidad. Claro, Colón Pico, Fito y Luque Lecaro no eran dirigentes del correísmo, eran simplemente delincuentes. Ese es el problema. Gobierno actuó para evitar una fuga inminente de Jorge Glass, tituló ayer El Telégrafo, haciendo suyo, por lo tanto, el argumentario del gobierno de Noboa, y lo mismo de nuevo El Expreso. Infografía al estilo de una imagen de campaña electoral diseñada por el equipo del Expreso para hacer propaganda del argumentario del gobierno. Una vez más, era obligación del gobierno impedir que se produzca una impunidad. Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, infografía que firma y diseña Expreso. ¿Quién necesita un equipo de comunicación si ya tiene trabajando para él a las principales empresas mediáticas del país y a sus periodistas? En definitiva, queridos amigos, la derecha delincuente que gobierna Ecuador tiene 2 tipos de portavoces, los que llevan traje de político y los que llevan traje de periodista. Gracias, Manu.